Hola amigos, qué gusto saludarlos. Hoy les quiero mostrar entonces cómo se enhebra la fileteadora. En este caso es la máquina de tensores sencillos, 3 tensores. En este caso, como podemos ver, vamos mirando acá que es algo muy sencillo. Pero como podemos saber todos, para los que sabemos es algo sencillo, pero para las personas que no tienen ninguna experiencia en este mundo, pues es difícil. Entonces, lo que yo he tratado siempre es como de hacer algo novedoso, y es esto, porque yo estoy seguro de que pues muy pocas veces alguien tiene la disposición de enseñar esto desde cero, así, cosas tan básicas, pero que yo sé que para miles de personas pues no son tan básicas. Aquí, como podemos ver, chicos, después de que vieron por dónde se van, el hilo viene a esta pequeña platina y luego entra por debajo del looper. Viene a esta parte, sale y el hilo entra de atrás para adelante. Es decir, ahí sale la punta, el codo del looper. Entonces, como pueden observar, entra de allá, de afuera hacia adentro. Es un poco complejo, pues, o complejo no, en este momento, pues, digamos, por el nervio también de estar haciendo el video, pues, se nos puede dificultar, pero mire, ya pasó. Luego, por ahí por debajo de la planchuela, lo pasamos y viene y se introduce en la punta del looper, que ya lo vamos a sacar. Véanlo ahí, entra por esta puntica. Obvio, en la punta hay un orificio, ¿cierto? Entonces, ya quedó ese primer hilo listo. Ya quedó listo, lo devolvemos y queda por encima de la planchuela. Ya quedó listo. Bueno, vamos a proceder con el segundo hilo, que sería el segundo looper. Entra por el primer orificio, queda dentro de los platos del tensor. Aquí entra por este otro orificio. De hecho, señores, también las fileteadoras traen un mapa mostrando cómo se hace este proceso, solo que a veces el mapa es tan complejo que no termina uno haciendo nada porque no lo entiende. Pero la experiencia le muestra a uno, ya uno se aprende a hacer estos procesos de memoria. Entonces, como llegó a este orificio, entra por este otro y luego vamos a mover la volante, la movemos para que el looper superior salga. El looper sale y por ese orificio que hay en el codo del looper sale el hilo, lo desplazamos y luego por la punta del mismo looper hay otro orificio donde entra el hilo. Como pueden observar, ya lo pudimos entrar. Ya lo sacamos y quedan estos dos hilos por encima de la planchuela. En este momento tenemos la tapa de la planchuela pues abierta, se ve como algo incómodo. Chicos, luego venimos con el hilo de la aguja. Lo entramos por este orificio, luego se hace el mismo proceso que ustedes ya vieron con los otros dos tensores, entran los platos. Acá se ingresa por este orificio, que ustedes, como pueden ver, hay un pequeño recipiente que contiene aceite. Este aceite es para remojar esa almohadillita que ustedes pueden observar ahí, y darle lubricación a ese hilo, porque ese hilo es el que tiene más recorrido y tiene más velocidad en la operación como tal de la prenda. Y ya acá, pues, si no lo ven bien, ya lo que está haciendo mi asistente es ingresar el hilo por el orificio de la aguja ya normal, vea, por el orificio de la aguja ya ingresa el hilo. Eso es todo
es todo el proceso del enhebrado. Ok, bueno, chicos, yo creo que más didáctico que este video no pudo haber sido otro. Me encantó haberles mostrado esto, me encanta siempre contribuir para que todos aprendan, siempre quiero lo mejor para todos. Chicos, les pido que este contenido, si les es de valor para ustedes, compártalo con amigos, familia, a las personas que les interese y les apasiona este tema. Suscríbanse al canal para que YouTube se lo recomiende a otras personas. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los videos nuevos. Y como siempre, si tienen algunas preguntas, háganlas directamente en el video, ahí en YouTube. Yo voy a estar pendiente de las preguntas, siempre miro los videos a ver qué preguntas hacen para poderles contestar. Chicos, me encantó saludarlos y de nuevo, sigamos adelante con todo esto.